La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sintonía Cultural, el programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. Me acompaña, como siempre, nuestra querida Francisca Pérez. ¿Cómo está, Francisca? Muy bien, contenta de saludar de nuevo a nuestros radio auditores y con invitados interesantes también, así que un buen programa nos espera. Exactamente, tenemos un tema bastante atípico, podríamos decirlo, porque es un color, pero también al mismo tiempo es un concepto. Escuchábamos recientemente un tema musical del grupo italiano Eiffel 65, que se lanzó en 1998 como sencillo del álbum Europop. ¿Sabes qué? Esta canción es bien interesante porque utiliza la metáfora del color para expresar el sentimiento de aislamiento y desesperanza. Y sin embargo, la música de la canción contrasta mucho con la letra. Así el grupo Eiffel 65 logró combinar la música electrónica con un mensaje profundo, demostrando que los géneros musicales festivos pueden ser vehículos para explorar emociones complejas también. Bueno, ¿y por qué esta canción, a modo de introducción del tema que hoy día nos convoca, que tiene que ver con este azul como concepto, más allá del color? Un concepto que evoca, por un lado, según la IA, ideas de calma, serenidad, confianza y lealtad. Pero también como color se asocia a la naturaleza, especialmente el cielo y el mar, y a menudo se relaciona con la tranquilidad y la paz. También puede simbolizar inteligencia, verdad, estabilidad, pero también se vincula mucho a las emociones. Por ese lado tenemos la melancolía, la tristeza, pero quien nos va a ayudar a desarrollar este concepto durante todo el programa es la invitada que tú mencionabas, nuestra querida Maritza Quinteros. ¿Cómo estás primero, Maritza? Buen día, un gusto de estar acá y agradecida de la invitación que me hicieron. Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Déjame contarte quién es Maritza. Exactamente, justamente. Maritza es una gran artista visual, ella es mosaiquista, tiene una mención en pintura también, es licenciada en arte de la Universidad de Chile. Tiene una especialización en creatividad, por lo tanto se dedica a los talleres acá en Pirque y también en Puente Alto. Tiene una hermosa obra acá en la comuna que está en la empresa Aguas Trayén, donde hay un mosaico que ella realizó. Y también participó de un mosaico en Colina, en el sector de Chacabuco, en el espacio destinado a la batalla de Chacabuco. Bienvenida, Maritza. Muchas gracias. Bueno, Maritza también hace talleres acá en nuestra comuna. ¿Podrías hablarnos también un poco? Sí, bueno, yo cuando llegué a Pirque me aboqué y desarrollé como mi capacidad visual en el mosaico. Lo traía desde el área terapéutica, había desarrollado talleres en Vitacura y cuando llegué a Pirque continué con ello. Y ahora estoy también trabajando en el Centro Cultural de Puente Alto, acá en Pirque, en la Oficina de la Mujer y Equidad de Género. Bueno, y acá en la biblioteca también desarrollas un taller, el taller de literatura y collage. Sí, bueno, ahí trabajo con Francisca, que ella aborda el área de la literatura y hace la curatoría de los cuentos, y yo, apoyo. Con el toque artístico. Claro, damos como, bueno, es un taller muy singular y creativo, ¿ya? Y como bien único, en donde nosotros trabajamos visualmente cada cuento y a partir de técnicas experimentales. No solamente el collage que incluye papel, sino también otras materialidades que vamos descubriendo sesión a sesión. Qué interesante. Bueno, desde ya todas y todos invitados a participar pueden revisar en las redes sociales de tanto del Círculo de Amigos como también de la biblioteca. Por un lado está Instagram de los amigos de la biblioteca, que es @amigos de la bibliopirque, y por otro lado está @bibliopirque de la biblioteca, así que ahí pueden conocer todos los detalles para que se unan a este interesante taller. Bueno, ¿les parece si comenzamos a desarrollar este concepto? Y qué mejor que Maritza nos acompañe con todas estas credenciales importantes vinculadas al arte, ¿no? Bueno, por un lado, hablábamos un rato que el color azul tiene, o más que el color, el concepto, tiene una connotación también que puede definirse en términos físicos como la manifestación de la luz, ¿no es cierto?, con longitudes de onda que oscilan entre los 450 y los 490 nanómetros. Los nanómetros son... una medida chiquitita de onda. Exactamente. Muy, muy chiquitita.
Todo este rango es lo que llamaremos azul y que se ubica entre el verde y el violeta. Es un color primario porque lo identificamos en el espectro de la luz, pero también es un color primario sustractivo porque resulta de la mezcla de pigmentos. Pero más allá de estos conceptos físicos en rigor, ¿qué nos podrías decir tú, Maritza, en relación a lo que tiene que ver más vinculado a las emociones? Bueno, podríamos decir que todos los colores en realidad, o los básicos, los colores primarios, tienen una asociación con lo natural, con la naturaleza, ¿cierto? Porque los encontramos allí. Sin embargo, también existe un concepto, o sea, una característica simbólica, y eso lo podemos ver a través de la psicología del color. Cada color tiene características emocionales, o ciertas características que pueden definir un estado de ánimo, ¿cierto? La expresión de una emoción a través de una persona, digamos. El color, y sobre todo el azul, parte, digamos, con la cultura egipcia. Sin embargo, no tenía nombre y era nominado como verde. Ah, ¿en serio? Igual que el verde, o sea, no había una especificación para el azul. Aun cuando sí estaba, tenía una connotación que digamos que cabía en el ámbito de la espiritualidad y de las deidades, pero sin embargo no tenía nombre, ¿ya? El azul nace como una creación sintética, no es el azul egipcio, no aparece a partir de la naturaleza. Sin embargo, los otros colores sí, ¿ya? Nosotros los encontramos, no sé, el rojo en la sangre, el blanco en la nieve, ¿cierto? El verde en las hojas. El azul era un color sintético, en el sentido que se desarrolló a partir de la mezcla de arena, piedra caliza o cal, como lo conocemos nosotros, sílice, ¿cierto? Y algunas nomenclaturas del cobre y otros materiales. Otros productos químicos que lo ayudaban a generarlo. Entonces, y esto, bueno, lo calentaban y después lo pisoteaban con piedras y todo, y se creaba el pigmento. Con este pigmento se pintó, bueno, pintaron los frescos, pintaron esculturas, y hasta... Y sin embargo, quería contar el detalle que los egipcios usaban el lapislázuli, pero no lo usaron como pigmento. O sea, solamente se usaba en la joyería. No estaba el conocimiento aún para utilizarlo como un pigmento específico. Maritza, ¿y qué pasó con el azul en la Edad Media? Porque ya ahí es como un mundo totalmente distinto, la antigüedad queda de lado. Sí. Bueno, quería comentarles que el azul egipcio se usó hasta digamos, la cultura greco-romana. Fue usado, pero ya con menos importancia. Y cuando llega la Edad Media aparece el azul ultramar. ¿Ya? El azul ultramar viene de la ultramar, ¿cierto? Viene más allá del mar, porque encontraron, bueno, existen actualmente las minas en Afganistán. El azul ultramar, que proviene del lapislázuli, fundamentalmente se desarrolló el pigmento en Afganistán. Sin embargo, el lapislázuli existía en otros lados, pero de menor calidad. Ah, ok. Sí. Podríamos decir que ese era un azul bastante costoso, porque era literalmente hecho de joyas, justamente. o semijoyas. Piensa que los venecianos lo traían de la ruta de la seda, o sea, que tenían que recorrer muchos kilómetros para que llegara a Europa, fundamentalmente a Italia. Entonces, el costo del traslado era carísimo, bueno, y también la ejecución, porque no era fácil desarrollar el pigmento. Entonces, solamente algunos artistas pudieron ocupar el azul ultramar.
Tú me preguntabas acerca de la Edad Media. A finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento, el azul ultramar fue como el boom, digamos. Fue súper cotizado, pero como les decía, solamente pudo ser usado por artistas renombrados. Bueno, en general en la naturaleza es relativamente raro encontrar el color azul, pero los pocos ejemplos son notables. Por ejemplo, en las flores, estas de campanilla, ¿no es cierto? Sí. En las hortensias y en algunas orquídeas también. Incluso hay como una especie de mariposas también que tienen ese color. Pájaros también, plumas de pájaros. Exacto, también. A diferencia de otros insectos también que logran este color debido a la estructura de sus alas. Claro, ¿no es cierto? nos da la sensación de que son azules, pero no, es solo como la luz se está reflejando en su estructura. Claro. Bueno, también hay peces y crustáceos de estos tonos. El azul no es tan abundante en la naturaleza, quizás por la dificultad de la producción de sus pigmentos que decías tú también hace un momento. Y bueno, y porque también hay colores como más efectivo para la supervivencia que comentábamos hace un rato. Sería como raro así que un animalito esté tratando de camuflarse. ¿En qué espacio azul? Claro. En una flor roja, dijo el burro de Shrek. Claro. Una flor azul, espinas rojas. Flor azul, espinas rojas. ¿Y en el modernismo, Maritza? Sí, bueno, quería comentarles algo más. O sea, en la Edad Media, el azul era usado solamente en algunos elementos de la pintura. O sea, se escogía como los elementos relevantes de la pintura, como por ejemplo el traje de la Virgen María. O sea, había una elección y una decisión que había que tomar, digamos, para utilizar el azul, que era el azul ultramar, que era tan costoso. De alguna forma eso te recuerda, Oscar, que cuando uno ve mucha pintura, ahí mismo detrás de nosotros tenemos un espacio con una pintura interesante. De verdad, Maritza, el azul no es un color preponderante. O sea, en la escultura, o sea, las pinturas clásicas vemos más bien cuadros con otras tonalidades. Ahora que conozco lo que nos comentas, es como más fácil de entender por qué la pintura tenía más tonos terracotas, oscuros, de repente hasta amarillo, pero... Y además porque el azul ha tendido a ser más bien un color simbólico dentro de la pintura. También. O sea, cubrir a la Virgen María, por ejemplo, no es cualquier cosa. O sea, es porque es un personaje relevante que simboliza digamos un hecho súper importante dentro de la espiritualidad, que fue la Madre de Jesús, etcétera. Y eso también tiene mucha vinculación con lo que comentábamos al principio, que tiene que ver también con la emocionalidad, ¿no es cierto? Comúnmente el azul se vincula con la tristeza, la melancolía, y a lo mejor justamente en el ámbito pictórico se ha utilizado más en ese sentido, ¿o me equivoco? Claro, yo te mencionaba que se ha usado de manera más simbólica. O sea, a diferencia de los otros colores que representan, por ejemplo, el rojo, la sangre, etcétera, claro, más vinculados al concepto natural, el azul ha sido usado más con características psicológicas y en ese sentido, claro, vinculado a la emoción. Pasando un poco, tú me decías, la modernidad, sí, vamos recorriendo el Renacimiento, ahí aparece el color azul ultramar, así, pero con bombo y platillo, a partir de las innovaciones que hizo el Giotto, después Leonardo da Vinci, ¿cierto? Incluso hay un mito que se dice que una de las grandes obras de Miguel Ángel, que está incompleta porque no tuvo dinero para rellenar, digamos, la figura, la forma, porque no tenía dinero para comprar azul ultramar. Claro. Después, bueno, por ejemplo, otra como mito dentro de la historia del arte, Vermeer, que era barroco, cayó en la desgracia, digamos, en la pobreza, y llevó a su familia a la pobreza porque estaba tan emocionado con este color que perdió su fortuna. A ese punto. Claro, a ese punto. O sea, piensa que el color... O sea, eso es tristeza también. Claro. Que el valor del azul ultramar era de 1 a 1 con el oro. Súper
valorado y no cualquiera lo usaba. Que no de cualquier algún modo pintor. lo hace pensar a uno también que en el caso de un cuadro donde íbamos a poner, por ejemplo, a la figura de la Virgen María pintada en azul, se entiende que el artista debe vender esta obra y es bueno que deje conforme de repente al comprador. Y en Claro. este caso, si la iglesia requería eso, podíamos tener a una Virgen pintada con el color más caro. Y eso agradaba para poder vender la obra. Y en el Exacto. Renacimiento los mecenas. Claro, el También. mecena. Ya. Es verdad. Entonces, porque los pintores a partir del Renacimiento fueron contratados para su labor, digamos. Hacer fotografía lenta. Claro. Claro. Bueno, hablábamos de que el color no es tan común en la naturaleza, pero sin embargo, estamos hablando de que está presente en dos instancias importantes dentro de nuestro diario vivir, que es el cielo y el mar. Que en la distancia parece que se unen. Cuando uno mira al horizonte da esa impresión. Y bueno, y en ese aspecto, obviamente tiene mucha vinculación con lo que tú estás mencionando, pero porque los poetas también se inspiran mucho en este color, justamente mirando el horizonte, mirando el mar, el agua. Ahí, ¿cómo podemos vincular ese aspecto con lo que hablábamos hace un rato, el tema de la melancolía, la tristeza? Yo creo que, como tú mencionabas, los momentos de reflexión parten como de la observación. Y cuando nosotros estamos en un estado de reflexión, en general nos vamos a ver un atardecer, un amanecer, ¿cierto? Y eso está vinculado tanto con el cielo y con el mar. O sea, son espacios, son elementos, ¿cierto? Que están vinculados, el agua, por ejemplo, a las emociones y el aire al vuelo, a la reflexión, Claro. al pensamiento. Bueno, y siempre nos pilla el tiempo. Se nos Así está es. acabando ya el primer bloque y como es costumbre, para cerrar esta primera parte del programa, vamos a ir con un tema musical. ¿Te parece, Francisca, Maritza? Me encanta. Sí, claro. Ah, porque lo estás leyendo Sí, aquí en sobre la todo el pauta. autor, me fascina. Sí, vamos a ir a propósito de este tema que tiene que ver con lo azul, ¿no es cierto? Esto se llama Blue Bayou, escrita por Roy Orbison y Joe Melson en 1963, que fue un éxito y que posteriormente fue grabada por otros artistas, por ejemplo en 1977 por Linda Ronstadt. Vamos con ese tema, volvemos para continuar desarrollando este concepto junto a Francisca y nuestra querida invitada Maritza Quinteros. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Oh, to see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday, gonna stay on Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou. Oh, that girl of mine by my side, the silver moon and the evening tide. Oh, some sweet day gonna take away this hurting inside. I'll never be blue, my dreams come true on Blue Bayou.
Participa en los talleres de vacaciones de invierno en la Biblioteca Pública de Pirque, ubicada en Avenida Carlos Vial Infante 171, desde el 23 al 30 de junio. Retablos, piedras decorativas, stop motion, huerto infantil, pintura. Conoce los días y horarios visitando nuestras redes sociales en Instagram @bibliopirque y Amigos de la Bibliopirque. Para inscripción y más información, puedes escribir al correo biblioteca@corpirque.cl. No te lo pierdas. Sé parte del Taller de Retablos, una actividad de mediación de la muestra El Arte del Taller de David Vargas, lunes 23 y 30 de junio, de 11 a 13 horas en la Biblioteca Pública de Pirque, ubicada en Avenida Carlos Vial Infante 171. Recuerda que solo hay 20 cupos disponibles y los materiales están incluidos. Para inscribirte y recibir más información, puedes contactarte a través de los correos circuloadp@gmail.com o a biblioteca@corpirque.cl. ¡No faltes! Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. Bueno, volvemos después de esta breve pausa comercial para seguir hablando de este concepto tan interesante que, más allá del color, lo azul también tiene que ver con las emociones, con una cosmovisión también. Hablábamos en el primer bloque lo que tiene que ver con la visión europea de este concepto. Pero ¿qué pasa en América, Maritza? ¿Qué nos podrías decir al respecto en cuanto, no sé, a la visión maya? Sí. ¿Los incas tienen algo que ver también con esto o no? La verdad es que en Mesoamérica se genera este azul maya. ¿Ya? Y podemos decir que la cultura maya le dio una connotación tremendamente espiritual. Fue usado para los sacrificios, por ejemplo. Pintaban a las víctimas. Sí, que en parte tiene que haber tenido con eso de la divinidad que mencionas tú, porque el sacrificio era para los dioses, entonces no eran, claro. Técnicamente hablando, eran bien valorados los sacrificados, a pesar de que eran sacrificados, claro. Podemos decir que el azul maya es un azul absolutamente orgánico, ¿ya? Que se obtiene de un vegetal que es el añil, las hojas de añil, y tierra blanca. Y también es un color que hasta el día de hoy se mantiene casi sin efectos de deterioro, ni por la luz, ni por la humedad. Entonces es bastante estable. Hoy día se está estudiando la fabricación, y de hecho se está fabricando también el color azul maya. Podemos decir que este color este pigmento fue utilizado en los murales, máscaras, todo el mundo espiritual en el fondo, como decíamos anteriormente, de expresión artística de la cultura maya y de Mesoamérica. Y ahí, ¿de qué manera también los mapuches tienen participación en cuanto a este concepto, este color tan importante? Sí, podríamos decir que la cultura mapuche contempla el color azul, sin embargo, no tiene color azul, no desarrolló la síntesis del color azul, solamente aparece como la abstracción. Ah, perfecto. Bueno, tú nos comentabas un rato sobre un autor de... Hay un poeta que se llama Elikurachi Wailaf y que tiene, que escribió un libro que se llama Azul o Calfu, Calfu, porque Calfu es azul en Mapudungun. Y vamos a escuchar el poema, ¿no? Justamente. En español. Y de ahí lo comentamos a la vuelta. Vamos con este extracto de este poema y volvemos enseguida. La casa azul en que nací está situada en una colina rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aroma primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos,
chilcos rodeados a su vez de picaflores, que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María. Mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía. Como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y de aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios y largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra. Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul, de las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón, o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme. La tierra no pertenece a la gente mapuche, significa gente de la tierra, me iban diciendo. En el otoño los esteros comenzaban a brillar, el espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso, el agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Bueno, regresamos, acabamos de escuchar este poema que en el fondo tiene relación con el mundo espiritual y con lo sagrado y con sus ancestros de la cosmovisión mapuche, ¿no es cierto, Maritza? Sí, sí. El libro en realidad, Uh-huh. el libro habla de las raíces, de volver a conectarse con la naturaleza. Y en ese sentido los elementos para el pueblo mapuche son muy importantes. La tierra que te da la base y el aire que te eleva, ¿no? El agua es parte de este flujo de la vida en donde tú tienes que transitar. Entonces la naturaleza se hace carne, la naturaleza cobra vida y de alguna otra manera le habla al pueblo, a las personas a través de su devenir. En el libro Calfu y en este poema específicamente habla de los ancestros y en el fondo si hacemos lo vinculamos con el Huiñol Tripantu, es como el eterno retorno, que se vuelve al año que vuelve, o sea, se retorna al inicio, el eterno retorno que hablaba Mercía Eliade, ¿te acuerdas? Tiene este son circular de que la vida termina y vuelve a la vida, siempre se vuelve a la vida.
Es interesante. Bueno, y en ese aspecto también hablábamos al comienzo del programa que la vinculación que tiene con lo emocional, este concepto, y cómo eso también afecta en los artistas, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, cómo ellos exteriorizan estos sentimientos a través de este concepto. Sí. En el fondo estamos regresando un poco al inicio que comentábamos. Bueno, yo creo que podríamos, por ejemplo, ahí mencionar a Vicente Van Gogh, que Ujú. fue parte de los inicios, o sea, del finales del impresionismo, pero se le considera como post-impresionista, porque él ya empieza a través de esta exageración del color o esta presencia tan vívida del color, expresa a través del color la emoción. No es un paisaje naturalista, ¿no? Es un paisaje más bien emocional de su mundo interno, que expresa su mundo interno. Ahí se expresaba y también en la estos soledad, ¿no es cierto? También un poco Sí, la claro. desesperación Sí. de ese artista y en el particular. desamparo. Exacto. Y con esto, pero también la gran espiritualidad que tenía Vicente Van Gogh. Entonces yo creo que la obra donde aparecía la presencia del cielo, por ejemplo, da cuenta de esta tremenda espiritualidad que reflejan, por ejemplo, las cartas a Teo. Quería mencionar que Van Gogh pinta con el otro azul que se crea, que es el azul cobalto, que es una versión abaratada del azul ultramar, ¿ya? Después tenemos a principios del siglo XX aparece la pintura azul o el periodo azul de Pablo Picasso. Ujú. Y nace a partir del suicidio de un gran amigo de Pablo Picasso. Entonces él entra como en un ciclo depresivo, de una tristeza profunda, y utiliza una cantidad de tonalidades azules que en el fondo reflejan la tristeza y la nostalgia que le evoca la pérdida de su amigo. Maritza, bueno, a mí me gusta mucho la obra y me gusta entender que los artistas tienen estas como etapas, épocas azules de colores o de cubismo, de líneas especiales o de abstracción. Pero sabes que hay una obra que a mí me encanta, es un poco como estremecedora. Es una obra de un artista japonés que últimamente en muchas redes sociales la he visto transformada con gatos, con flores, con barcos, con otros botes. Esta obra no tiene botes, pero es una ola gigante y es como una típica iconografía japonesa. La gran ola de Kanagawa, Esa misma. de Hokusai. Hay que considerar que grandes obras trascienden a través de la historia del arte y son resignificadas luego por otros artistas. Claro. ¿ya? Y esto pasó con esta obra que tiene una fuerza increíble, que es casi un tsunami, una ola de tsunami que está expresando la vitalidad del mar, ¿no? De la fuerza del mar. Bueno, es interesante ver porque esa obra, al parecer, creo que fue para representar justamente una ola tsunami de las típicas japonesas, por eso se llaman tsunami japonesas. Sí. Bueno, ¿sabes qué es interesante con respecto a este concepto? Es que la humanidad como que le da muchas definiciones. El azul puede ser un adverbio un adjetivo que dice de lo que se diga azul es bueno o también es triste. Uh-huh. Ha pasado, como te decía, desde el amor del amor con el famoso príncipe azul medieval, al sueño azul, o a volverse uno un ser azul, cuando uno ya estaba deprimido, y que aquí Picasso lo demostró en su obra. También involucra el concepto del mar y el cielo, que en algunos momentos puede tener que ver, por ejemplo, con la cosmovisión mapuche que hablábamos hace un rato. Y técnicamente hablando, finalmente a nosotros nos genera pensamientos relacionados con la muerte, con la eternidad, con el terror, con lo fabuloso sobre el azul y con tantos otros campos más donde lo podemos aplicar. Todas estas ideas finalmente nos invitan a apreciar la obra de otros audiovisualistas, pintores, músicos y literatos, porque cada uno de ellos les da su propia connotación, su sello, su sentimiento.
No sé, Oscar, si tú quieres, puedo dedicarte, o sea, recomendarte algunos libros que involucran el concepto de azul. Obviamente, es parte también de nuestro programa el hecho de recomendar tanto películas como libros que estén vinculados al concepto que cada semana estamos revisando. Así que, obvio, por supuesto. Ya, mira, tengo algunos libros como más para adultos. Bueno, hay un libro muy importante que es Libro Azul, de Rubén Darío. Este es considerado el inicio del modernismo literario. Son relatos y poemas que exploran temas como lo exótico, lo bello, lo fantástico, y está muy influenciado por la literatura hispanoamericana, que siempre ha sido de gran calidad. Te quiero también comentar sobre un libro que se llama El azul es un color cálido, de Julie March. Este libro es una novela gráfica y hay una película súper simbólica para el grupo LGTB por ahora. Narra la historia de amor entre dos jóvenes mujeres que exploran el autodescubrimiento, la aceptación y lo complejo de las relaciones humanas. También hay un libro, hablando de la ola de Kana, ¿de cómo se llamaba el autor? De Hokusai. De Hokusai, que se llama Azul casi transparente. Este es un libro de un autor japonés que se llama Ryu Murakami. Este es un relato crudo y vertiginoso sobre la juventud japonesa de los años 70, que la verdad es que es un tema bien complejo y que nosotros estamos por aquí indagando poder avanzar con un programa sobre Japón. Sobre el hedonismo, la alienación, los excesos a través de un estilo visceral y provocador. Los japoneses escriben de manera bien cruda. Y finalmente, como para los adultos, les quiero recomendar también un libro que se llama Ojos Azules. Este es bien tremendo, Es de Toni Morrison, que es Toni Morrison es el autor, pero esta es una novela poderosa que aborda el racismo y la autoestima a través de la historia de una niña afroamericana que anhela tener los ojos azules en un mundo que rechaza su identidad. Y eso es como tristón. Bueno, y hay libros infantiles también, pues el azul invade la literatura de los niños. Y es interesante, pues sobre todo ahora en vacaciones, que puedan ellos acceder a través de los papás, no sé, ahí para que puedan leerles esos los que son más pequeñitos y obviamente también los que ya pueden leer por sí solos, acceder a cosas más elaboradas y adecuadas a su edad. Pero les voy a recomendar solo uno, que es El caballo azul, de Olga Lecalle. Este es un relato conmovedor sobre la amistad especial entre una niña y un caballo azul. Bueno, lo dejo ahí porque en realidad muchas de las personas que somos lectores hemos tenido también ese anhelo al pony, al caballito. Bueno, y existen también libros que no son de una temática novelesca, y quiero recomendarles uno que se llama Azul, la historia de un color, de Michael Pastore, que es el estudio fascinante sobre el simbolismo, la historia cultural y la evolución del azul en la sociedad y el arte, que yo creo que aquí vamos a encontrar harta de la información que nos comentaba nuestra invitada. Y hay una novela muy recomendada que la biblioteca, esta viene con especial recomendación de la biblioteca, se llama Un verdor terrible. ¿Disponible acá o no? Por eso mismo lo recomendaron, porque está disponible en la biblioteca. Perfecto. Es de Benjamín Labatut y este está, pero como no existe, pero 110% recomendado. Es un libro que tiene unas narraciones singulares fascinantes, con un hilo conductor que entrelaza la ciencia y las búsquedas tentativas de un color que hablamos acá, del azul de Prusia. Bueno, este color es un proceso químico que genera cierto veneno y no les quiero contar más porque la verdad es que es impactante. Yo sé que les va a gustar. Quiero agregar algo, Francisca, que hay azules que matan. Eso, y el exactamente. azul de Prusia, además de ser el azul militar, digamos, del ejército prusiano, es como un azul que se explica solo, ¿no? Llegó a las cámaras de gas. No, pero no haga spoiler. Bueno, hasta ahí nomás para que la gente descubra y en la belleza de este libro. Exactamente. Bueno, también hay películas que abordan este concepto. Tenemos Terciopelo Azul, de David Lynch, esta historia de un joven universitario que encuentra una oreja humana cercenada en un campo, lo que impulsa a este chico a investigar junto a la hija del detective del pueblo. En ese proceso conoce y se relaciona con una bella y misteriosa cantante de un club nocturno, y eso lo lleva a descubrir a un grupo de criminales psicópatas que han secuestrado al hijo de la cantante. Terciopelo Azul, el color azul específicamente en la bata de Dorothy, que es la misteriosa cantante, viene a simbolizar algo así como, no sé, la inocencia, la fragilidad y también al mismo tiempo la vulnerabilidad y la tristeza. Esta bata azul se convierte en un símbolo de la dualidad presente en la película, representando la aparente seguridad de un pueblo que en el fondo esconde una realidad oscura y perturbadora. Bueno, luego tenemos la película Blue, Azul,
que es la primera cinta de la trilogía de los colores del cineasta polaco Krzysztof Kieślowski, basada en los ideales revolucionarios franceses. Esta es la historia de Julie, esposa de un destacado compositor que sobrevive a un trágico accidente en donde lamentablemente muere su marido y su hija pequeña. Durante el desarrollo de la cinta vemos sus deseos autodestructivos, pero también su nuevo amanecer, por decirlo de alguna forma, dejando atrás ese pasado a medida que va descubriendo diversos secretos en relación a su fallecido marido. Bueno, les dejo hasta ahí para que descubran la película y la conozcan. Aquí el color representa la libertad, digamos que también la pérdida, así como el duelo y la búsqueda de esta protagonista por la liberación de ese pasado que la atormenta. Además, se asocia obviamente con todo esto que le pasa con la tristeza y la melancolía, reflejando, así como lo que comentábamos hace un momento, el dolor, lo emocional de la pérdida de su familia. Otra película que tiene que ver con esta temática que estamos abordando hoy es Azul Profundo. Aquí el color se vincula más bien a la libertad y a la conexión profunda con la naturaleza, especialmente con el océano, ¿no es cierto? Incluso a costa de la vida social y las relaciones convencionales de los personajes. La película explora de alguna forma la obsesión de uno de ellos con el buceo, mostrando cómo esta pasión también lo lleva a un mundo donde se siente más vivo y en paz, pero también lo aleja de las expectativas sociales y del amor de su novia. Otra película que tiene que ver con este concepto que estamos desarrollando es La Laguna Azul. Aquí, bueno, el mensaje principal de la película es la exploración del amor, ¿no es cierto? La inocencia infantil y el conflicto entre la civilización y el mundo natural. Así, la película nos muestra cómo dos niños crecen juntos en una isla paradisíaca, ¿no es cierto? Experimentando los cambios físicos y emocionales de la adolescencia y el amor, y todo esto a pesar de la falta de conocimiento sobre el mundo exterior. Aquí el color azul representa principalmente la belleza y la tranquilidad del entorno natural donde se desarrolla esta historia, y bueno, también simboliza la libertad, ¿no es cierto?, la pureza y la vida salvaje, contrastando con lo artificial de la civilización. Además, el azul del agua puede interpretarse como un reflejo del cielo y el mar, elementos vitales para la supervivencia de los personajes en este entorno de aislamiento, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que se nos hace nada el programa. Hoy día fue muy interesante abordar este concepto que en esencia es un color, pero que transmite mucho más que el simple color. Y que yo creo que a los radioescuchas los dejó pensando en toda su relación con el mismo concepto, con el azul. Bueno, yo creo que también es una invitación a mirar el cielo, a mirar más hacia arriba y poder inspirarnos y poder reflexionar, porque yo creo que si algo tiene el azul es esta invitación a pensarnos, a pensarnos desde el principio. Mirar el horizonte, la conexión, el lugar donde se junta el cielo con el mar, sin duda. Bueno, y para cerrar, como ya se está haciendo costumbre, este sería el tercer capítulo de la intervención de nuestro querido José María Idoyaga, que nos invita también con estas palabras al cierre a profundizar o resumir lo que hoy día conversamos. Muchas gracias, Maritza, por acompañarnos en este programa. Gracias a ti también, Francisca. Gracias también a los radioescuchas. Por supuesto, nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Sintonía Cultural. Que estén muy bien. El misterio del azul. Origen, naturaleza y significado. El color azul, omnipresente en el cielo y el mar, ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su naturaleza es tan vasta como los matices que lo componen, y su significado se entrelaza con la historia, la psicología y la cultura de cada civilización. A diferencia de otros colores, el azul fue sorprendentemente escaso en la naturaleza durante gran parte de la historia. El primer pigmento azul sintético fue el azul egipcio, creado alrededor del año 2500 a.C. Más tarde, los romanos utilizaron el ultramar,
un pigmento derivado del lapislázuli extraído de Afganistán. Fue en el siglo XIX cuando la química moderna hizo posible la producción de azules sintéticos más económicos y accesibles, como el azul de Prusia y el azul cobalto. Su evolución desde un pigmento raro y valioso hasta un color cotidiano nos recuerda la constante interacción entre la ciencia como origen de novedades, el arte como expresión humana y la cultura como medio ambiente en que se desarrolla. El significado que se puede atribuir al color azul es rico y multifacético, variando conforme a los sentimientos producidos por él y según el contexto cultural y personal. Estos sentimientos pueden ser positivos, como la tranquilidad y la calma, que invoca la vastedad del cielo y la placidez del mar, la confianza y estabilidad que produce el vivir en el planeta azul, la sabiduría y autoridad que otorga la realeza y la divinidad asignadas al azul en muchas culturas, la espiritualidad, donde el azul representa lo divino, lo celestial y lo trascendente, y también sentimientos negativos como tristeza y melancolía, como el blues en la música o la poesía romántica en la literatura. Frialdad o distancia. El azul puede indicar frialdad emocional o una cierta distancia, especialmente en los tonos más oscuros. El azul es un color con una profundidad asombrosa, que nos acompaña desde el amanecer hasta el anochecer, influyendo en nuestras emociones y percepciones, evocando lo divino, la paz, la sabiduría y la conexión con un plano superior de existencia, que tiene en la literatura un matiz emocional y conceptual usado para pintar desde la angustia hasta los sueños, demostrando su versatilidad simbólica. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.